Bienvenidos al podcast, y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio dedicado a explorar esos hábitos cotidianos que pueden influir profundamente en la salud cerebral, especialmente en la tercera edad. Me alegra que lo abordemos juntos, John, porque hoy entraremos en un tema que suele sorprender a muchos, cómo pequeños movimientos conscientes pueden favorecer la memoria y la claridad mental de una manera sencilla y accesible. Y como mencionabas al inicio, Inoara, resulta fascinante descubrir que un gesto tan discreto como mover la lengua durante unos segundos puede activar circuitos cerebrales que, con el tiempo, pierden parte de su agilidad. A veces pensamos que la mente se debilita solo por la edad, pero lo que vemos en consulta es que también influye la falta de estimulación motora, esas pequeñas acciones que mantienen despiertas las rutas nerviosas. Exactamente, John, y es importante remarcar que la lengua no es solo un músculo para hablar o saborear. Está conectada de forma directa con centros cerebrales relacionados con la memoria, la coordinación y el lenguaje. Cuando se trabaja de manera consciente, esos movimientos actúan como un estímulo que despierta zonas que con el tiempo pueden volverse más lentas. Y lo maravilloso es que estamos hablando de un gesto breve, de apenas 10 segundos, que cualquier persona puede practicar sin necesidad de equipos ni conocimientos técnicos. Así es, Inoara, y me parece importante que quienes nos escuchan entiendan que no estamos hablando de una cura milagrosa, sino de una herramienta natural que puede complementar de forma amable la salud cerebral. Así como caminar fortalece el cuerpo o respirar profundo calma la mente, estimular este músculo envía señales eléctricas que el cerebro recibe como una invitación a activarse. Y lo que siempre dices, John, cobra aquí mucho sentido. La mente envejece mejor cuando interactúa con el cuerpo de manera consciente. Por eso este tipo de ejercicios son tan valiosos, porque reconectan funciones que a veces parecen desconectadas. Y es sorprendente ver cómo, cuando la lengua está rígida o poco activa, la fluidez mental se resiente. Muchas personas describen esa sensación de tener la palabra en la punta de la lengua, y en efecto, ese bloqueo ocurre cuando la comunicación interna se vuelve lenta. Justamente, Inoara, y por eso enseñamos esta técnica en la práctica diaria. No toma más de medio minuto e incluso puede realizarse mientras espera el autobús o después de cepillarse los dientes. El movimiento hacia afuera, luego hacia la derecha, después hacia la izquierda, seguido de la presión contra el paladar y los pequeños círculos, activa nervios que influyen en la memoria y la concentración. Y lo interesante, John, es que muchas personas sienten un leve cosquilleo o incluso un bostezo al terminar, una señal de que el sistema nervioso responde, liberando tensión acumulada. El cerebro no necesita agresividad para fortalecerse, necesita constancia amable y gestos breves, repetidos con intención. Y me parece esencial remarcar, Inoara, que estos ejercicios no sustituyen tratamientos médicos, pero sí pueden acompañar la salud cognitiva con suavidad. Incluso un minuto diario puede despertar circuitos que estaban inactivos por falta de movimiento. Conforme avancemos, iremos integrando otras prácticas igual de simples que pueden complementar esta estimulación, cada una enfocada en diferentes rutas neuromotoras que sostienen la claridad mental y el equilibrio. Como mencionabas hace un instante, John, la sencillez de estos movimientos no disminuye su importancia, y creo que es fundamental que quienes nos escuchan comprendan que la estimulación cerebral no siempre proviene de grandes esfuerzos, sino de acciones pequeñas repetidas con atención. Y lo que siempre vemos, Inoara, es que cuando explicamos cómo la lengua está conectada a rutas nerviosas profundas, las personas mayores descubren que todavía pueden activar zonas del cerebro que creían inalcanzables. Esa idea de que la mente puede despertarse con un gesto tan breve suele generar esperanza, porque no exige fuerza ni flexibilidad, solo intención. Exactamente, John. Y vale la pena profundizar un poco más en lo que comentaba sobre la fluidez verbal. Esa sensación de lentitud al buscar palabras, tan frecuente con los años, no siempre es un signo de deterioro irreversible. Muchas veces obedece a la desconexión entre los músculos implicados en el habla y las áreas cerebrales que procesan el lenguaje. Cuando esa conexión se reactiva mediante movimientos conscientes de la lengua, la información vuelve a fluir con más facilidad. Y creo que por eso esta técnica resulta tan valiosa para nuestros oyentes, Inoara, porque no requiere un esfuerzo prolongado ni condiciones especiales. Unos pocos segundos son suficientes para generar un impulso eléctrico que el cerebro interpreta como señal de reorganización, casi como si alguien tocara un interruptor interno para decirle, despierta, todavía puedes moverte con claridad. Así es, John, y me gusta recordar que estos ejercicios funcionan mejor cuando se practican con suavidad. No buscamos tensión ni movimientos exagerados, sino pequeños gestos que activen la musculatura sin forzarla. Cuando la lengua se mueve hacia afuera, hacia los lados o presiona el paladar, los nervios que la rodean envían señales directas al tronco encefálico, donde se encuentran centros que regulan el equilibrio y la coordinación verbal. Y mientras lo mencionas, Inoara, pienso en la importancia de lo que llamas intención consciente. Cuando una persona se detiene unos segundos a sentir el movimiento,
Anotar la activación interna crea un puente entre cuerpo y mente que amplifica los efectos. No es solo mover la lengua, es participar del gesto, acompañarlo con respiración suave y permitir que el cerebro lo registre como significativo. Exactamente, John, y por eso sugerimos integrar la práctica en momentos cotidianos. Después de cepillarse los dientes, antes de dormir, incluso mientras espera el agua para el té. Esa repetición, sin esfuerzo adicional, convierte el movimiento en un hábito natural y fácil de sostener con el tiempo. Y lo que siempre les decimos, y no hará, es que no deben esperar resultados instantáneos. El cerebro trabaja con acumulación. Algunas personas notan mayor claridad en pocos días, mientras que otras la perciben con el paso de las semanas. Pero lo importante es la constancia, porque cada repetición suma y estimula rutas neuronales que se fortalecen con el uso diario. Así es, John, y me parece un buen momento para introducir otro punto esencial, la relación entre la movilidad de la lengua y el equilibrio emocional. Cuando activamos esta zona, no solo despertamos funciones cognitivas, sino que también liberamos tensiones faciales que influyen en la sensación de calma. Muchos pacientes comentan que después de practicar el ejercicio se sienten más centrados, como si la mente se ordenara. Y me encanta, y no hará, que comencemos a conectar estos pequeños gestos con la experiencia general del bienestar. Porque la claridad mental no surge solo de la memoria, sino también de la serenidad con la que el cerebro procesa la información. Y este ejercicio, tan breve y tan accesible, abre una puerta que exploraremos con mayor profundidad cuando hablemos de otros movimientos que fortalecen igualmente la mente. Como decías hace un momento, John, esta puerta que abre el movimiento consciente de la lengua nos permite avanzar hacia otras áreas del cuerpo que, aun siendo pequeñas y discretas, sostienen una enorme influencia sobre la claridad mental. Y una de las más sorprendentes, y no hará, es la estimulación de las orejas, un gesto que a primera vista parece trivial, pero que en realidad activa rutas nerviosas profundas que van directamente hacia zonas esenciales del cerebro. Lo fascinante, John, es que muchas personas desconocen la densidad de terminaciones nerviosas que habitan en esta región. Solemos pensar en las orejas como simples receptoras de sonido, pero en realidad operan como un puente hacia el equilibrio, la atención y la orientación espacial. Y cuando las estimulamos con movimientos suaves, el tronco encefálico, esa estructura antigua y vital, recibe señales que favorecen la claridad y la estabilidad. Exactamente, y no hará, y lo he visto tantas veces en personas mayores que describen mareos, inseguridad al caminar o esa sensación de cabeza pesada sin comprender que, en ocasiones, el origen no está en un problema de oído interno evidente, sino en una falta de estimulación nerviosa acumulada por años de inmovilidad. Por eso este masaje sencillo, realizado durante apenas un minuto, puede generar una respuesta inmediata. Y creo, John, que vale la pena detenernos en esa imagen que mencionabas del tronco encefálico como un centro de control. Cuando estimulamos suavemente la parte superior, lateral e inferior de las orejas, enviamos señales que despiertan circuitos encargados de regular la presión arterial, el ritmo cardíaco, la orientación postural e incluso el nivel de alerta mental. Por eso, no es extraño que algunas personas bostecen, sientan calor o experimenten un cosquilleo detrás de la cabeza al practicarlo. Así es, y no hará. Y lo hermoso es que estos cambios no requieren esfuerzo. El simple acto de tirar suavemente hacia arriba, luego hacia los lados y finalmente hacia abajo, seguido de pequeños círculos, es suficiente para iniciar un proceso de reorganización interna. Y lo más importante es lo que siempre recalcas. No se trata de dolor ni de fuerza, sino de un contacto consciente que permita al sistema nervioso reconocer la señal como segura. Exactamente, John, porque cuando los gestos se realizan sin tensión, el nervio vago, esa estructura que regula estados de calma y de bienestar, se activa de manera suave. Y esa activación ayuda a que la mente se aclare, la respiración se vuelva más profunda y la atención recupere firmeza. Muchas personas describen una sensación casi inmediata de alivio, como si la cabeza respirara. Y me parece fundamental, y no hará, destacar que esta práctica no sustituye ningún tratamiento médico, pero sí puede convertirse en un aliado diario para quienes buscan mantener la estabilidad y la claridad mental sin depender de técnicas complejas. Incluso un minuto, realizado con suavidad, puede enviar señales que mejoren tanto la coordinación como la sensación de seguridad al moverse. Así es, John, y esa seguridad que mencionas tiene un impacto emocional enorme. Con la edad, la pérdida de equilibrio no solo representa un riesgo físico, afecta la confianza, y cuando la confianza se debilita, la mente también se retrae. Pero este masaje, tan simple y tan breve, puede funcionar como un recordatorio corporal de que aún existe capacidad de respuesta. Y lo he visto tantas veces, y no hará, personas que, después de unos días practicándolo, reportan mayor claridad para conversar, menos confusión matutina o incluso una mente más despierta durante actividades cotidianas.
Y lo sorprendente es que todo parte de un gesto que cualquiera puede incorporar sin modificar su rutina, integrándose con naturalidad al despertar o antes de dormir. Exactamente, John, y conforme avancemos, quiero que exploremos cómo este ejercicio se complementa con otros movimientos que activan distintas áreas del cerebro. Porque cuando hablamos de memoria, coordinación y claridad, lo más poderoso es entender que cada parte del cuerpo ofrece una vía distinta para estimular la mente, y que todas ellas pueden integrarse en una práctica consciente. Como mencionabas hace un instante, John, esa integración entre distintas zonas del cuerpo es lo que convierte estos ejercicios en una propuesta tan valiosa para la mente madura, porque cada región ofrece un punto de acceso diferente hacia rutas neurológicas que con el tiempo tienden a volverse menos activas. Y uno de los ejemplos más claros, Inohara, es el movimiento consciente de los dedos de los pies, un gesto que casi nadie considera y que, sin embargo, tiene una relación directa con el cerebelo, esa estructura esencial para la coordinación, la memoria de trabajo y la atención. Exactamente, John, y me parece importante recordar que los pies son uno de los primeros lugares donde se debilita la conexión entre cerebro y cuerpo. Con los años dejamos de mover los dedos de manera intencional, y esa desconexión neuromotora se refleja en la marcha, en el equilibrio, y de forma menos obvia, en la claridad mental. Cuando invitamos a las personas a levantar los dedos, presionarlos contra el suelo o abrirlos suavemente, estamos despertando rutas que han permanecido inactivas durante años. Y lo fascinante, Inohara, es que incluso un intento imperfecto genera beneficios. Muchas personas mayores se sorprenden al notar que, aunque no logre mover cada dedo de forma independiente, la intención consciente ya produce un cambio físico y cognitivo, como si el cerebro respondiera agradeciendo la oportunidad de reconectar. Esa sensación de cosquilleo, calor o una especie de energía ascendente es, en realidad, una señal de que los circuitos sensoriales se están despertando. Así es, John, porque cuando movemos los dedos con atención, activamos no solo la musculatura local, sino también el retorno circulatorio y la propiocepción. Y esa información viaja hacia regiones profundas del cerebro, mejorando la percepción del espacio, la estabilidad al caminar y la claridad mental. Lo que a menudo parece un ejercicio trivial tiene un alcance mucho mayor del que imaginamos. Y mientras te escucho, Inohara, pienso en cuánto influye este gesto en la seguridad al moverse. Muchas personas mayores creen que tropiezan por debilidad, cuando en realidad lo que falla es la comunicación entre el pie y el cerebro. Y al reactivar esa conexión con apenas unos segundos diarios, no solo mejora la coordinación, también aumenta la confianza, lo cual impacta directamente en el bienestar emocional. Exactamente, John, y por eso recomendamos que este ejercicio se practique al despertar o antes de acostarse. En la mañana prepara la mente para un día con mayor claridad y equilibrio. En la noche ayuda a liberar la tensión acumulada, creando una sensación de cierre corporal que favorece el descanso. Y lo más valioso es que puede hacerse sin esfuerzo adicional, simplemente prestando atención al contacto de los pies con el suelo. Y creo, Inohara, que vale la pena mencionar cómo este hábito se integra con los demás ejercicios. Cuando combinamos la activación de los pies con los movimientos de lengua y el masaje en las orejas, estamos trabajando de manera simultánea distintas áreas del cerebro, la corteza motora, el cerebelo, el sistema vestibular y las redes asociadas con la memoria de trabajo. Cada gesto complementa al otro, generando un efecto acumulativo. Exactamente, John, y ese efecto acumulativo es lo que hace que estos movimientos resulten tan poderosos pese a su sencillez. No buscamos sesiones largas ni esfuerzos intensos, buscamos constancia, porque el cerebro responde a la repetición suave más que a la intensidad. Incluso 10 segundos diarios pueden iniciar una reorganización neurológica que se siente tanto en el cuerpo como en la claridad de pensamiento. Y en ese sentido, Inohara, lo que vemos en consulta es muy inspirador. Personas que al cabo de unos días describen una mente más despierta, pasos más firmes y una sensación de mayor control sobre su cuerpo. No porque hayan cambiado su vida por completo, sino porque han recuperado la capacidad de sentir sus pies, un gesto tan básico y tan olvidado. Y eso nos prepara para profundizar aún más en cómo estos movimientos se complementan con la movilidad del cuello, un punto clave para la circulación cerebral y la claridad mental. Como mencionabas hace un momento, John, la movilidad del cuello ocupa un lugar central en esta conversación porque, aunque a veces lo olvidamos, es una especie de puente vital que conecta directamente al cerebro con el resto del cuerpo. Y lo que vemos con frecuencia, Inohara, es que la rigidez cervical, causada por estrés, posturas prolongadas o simplemente por desuso, termina afectando no solo la comodidad física, sino también la claridad mental, la concentración e incluso la memoria operativa. Muchas personas mayores describen una sensación de lentitud mental sin sospechar que, en parte, se debe a la falta de circulación adecuada en esta región. Exactamente, John, y por eso los movimientos suaves del cuello, realizados con atención y sin forzar, se convierten en una herramienta tan valiosa.
Cuando giramos la cabeza lentamente hacia la derecha y luego hacia la izquierda, manteniendo unos segundos en cada posición, enviamos un estímulo directo a las arterias vertebrales, que transportan sangre rica en oxígeno hacia el cerebro. Ese simple gesto, repetido con intención, contribuye a liberar tensiones que se acumulan silenciosamente y que muchas veces pasan desapercibidas. Y lo que siempre explicas, Inohara, es que no se trata de amplitud, sino de conciencia. Incluso una inclinación suave hacia atrás, seguida del descenso del mentón hacia el pecho, activa circuitos que regulan el flujo sanguíneo, la postura y la sensación de equilibrio interno. Lo que sorprende a muchos es que estos movimientos, que duran apenas 10 segundos cada uno, producen un cosquilleo leve, calor en la nuca o una sensación de ligereza en la cabeza. Todas ellas señales de que la estimulación nerviosa está funcionando. Así es, John, y esa ligereza que menciona suele ser el primer indicador de que el cerebro está recibiendo una mayor oxigenación. De hecho, cuando la zona cervical recupera su movilidad, la mente también lo hace. Pensamientos que antes parecían lentos comienzan a fluir con más claridad, y la atención se sostiene con mayor facilidad durante actividades cotidianas. Esto explica por qué muchas personas describen una especie de despertar después de unos días de práctica constante. Y lo interesante, Inohara, es que incluso quienes tienen artrosis o alguna limitación pueden adaptar estos gestos. No se requiere amplitud total para activar las rutas neuromotoras. Basta con la intención suave, el movimiento reducido y la respiración consciente para que el cerebro reciba el mensaje. Lo valioso aquí es entender que el cuerpo responde mejor a estímulos respetuosos que a movimientos bruscos. Exactamente, John, y vale la pena resaltar que estos ejercicios también influyen en el sistema vestibular, que regula nuestro sentido del equilibrio. Muchas veces, la sensación de inestabilidad o los mareos leves aparecen porque el cuello se encuentra tenso, impidiendo que las señales lleguen correctamente al cerebro. Cuando movilizamos esta zona con suavidad, restablecemos esa comunicación, favoreciendo tanto el equilibrio físico como la estabilidad mental. Lo que más me conmueve, Inohara, es ver cómo un gesto tan pequeño puede devolver confianza a quienes sienten inseguridad al caminar o al girar la cabeza. En ocasiones, la claridad mental mejora no solo por la oxigenación, sino porque la persona recupera la sensación de control sobre su cuerpo, algo que influye profundamente en el bienestar emocional. Así es, John, y por eso sugerimos incorporar estos movimientos en momentos de transición del día, al despertar, antes de dormir o después de largos periodos frente a una pantalla. Cada pequeña práctica se acumula y refuerza la capacidad del cerebro para mantenerse atento, flexible y receptivo. Y conforme avancemos, será importante conectar esta idea de suavidad y constancia con otros elementos que potencian aún más la estimulación cerebral, creando una base sólida para que la mente mantenga su claridad con el paso del tiempo. Como decías hace un instante, John, todos estos movimientos aislados adquieren un valor mucho mayor cuando entendemos cómo pequeños catalizadores pueden multiplicar sus efectos, y uno de los más subestimados es algo tan simple como beber un vaso de agua antes de comenzar cualquier práctica. Muchas veces lo menciono en consulta, Inohara, porque es sorprendente lo poco que las personas relacionan la hidratación con la claridad mental. Incluso una ligera falta de agua disminuye la eficiencia de las neuronas, enlentece el procesamiento de la información y reduce la capacidad de concentración. Lo extraordinario es que un vaso de agua tomado despacio, con atención, prepara al cerebro para responder mejor a cualquier estímulo posterior. Exactamente, John, y lo que suele explicar es que ese acto tan cotidiano se transforma cuando se realiza con intención. Cada sorbo despierta el sistema nervioso, mejora la circulación y crea un estado de receptividad que hace que los ejercicios linguales, cervicales o de pie se sientan más efectivos. De hecho, algunos estudios sugieren que ese pequeño ritual previo favorece la activación de la corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas esenciales para la memoria. Y en esa misma línea, Inohara, la respiración consciente se convierte en un segundo secreto que muchos pasan por alto. Inhalar profundamente por la nariz y exhalar suavemente por la boca no solo oxigena, sino que activa el sistema parasimpático, ese mecanismo interno que calma, centra y prepara al cerebro para aprender. Es como abrir ventanas en una habitación cargada, permitiendo que circule un aire más claro. Así es, John, y cuando esa respiración acompaña movimientos suaves, la activación cerebral se vuelve más completa. Es impresionante cómo algo tan breve como 3 o 4 respiraciones profundas puede cambiar el tono interno del cuerpo, haciendo que la mente se vuelva más receptiva. De hecho, cuando enseño estos ejercicios, siempre invito a sincronizar movimiento y respiración porque la señal que recibe el cerebro es más poderosa. A eso añadiría un tercer elemento que mencionabas antes, el de la música suave, porque muchas personas no comprenden el impacto profundo que puede tener sobre la motivación y la memoria. Melodías sin voces, sonidos de cuerdas o de la naturaleza activan circuitos relacionados con el placer y la consolidación de recuerdos,
haciendo que la práctica deje de sentirse como una obligación y se vuelva un momento agradable. Y cuando algo se disfruta, se repite, y al repetirse, se convierte en hábito. Es cierto, John, y ese aspecto emocional es fundamental, sobre todo en adultos mayores que buscan recuperar estabilidad mental sin sentirse abrumados por rutinas complejas. La música convierte la experiencia en un ritual, y el cerebro responde fortaleciendo asociaciones positivas. Cada sonido suave establece un puente entre lo sensorial y lo cognitivo. Lo más interesante, Inohara, es que al integrar estos tres secretos, agua, respiración y música, no solo potenciamos los ejercicios, sino que también creamos un entorno mental que facilita la constancia, algo crítico para que los beneficios se mantengan. Incluso las prácticas más breves, como mover la lengua por 10 segundos o activar los dedos de los pies, adquieren un mayor impacto cuando se enmarcan en este pequeño ritual. Y quisiera subrayar, John, que este ritual no busca perfección, sino presencia. Sentir el agua, respirar con calma, escuchar la música, cada detalle envía al cerebro el mensaje de que estamos creando un espacio para cuidarlo. Esta percepción consciente transforma segundos de movimiento en momentos de integración profunda entre cuerpo y mente. Precisamente, Inohara, y conforme avancemos veremos cómo estos catalizadores preparan el terreno para ejercicios más integrados, en los que distintas zonas del cuerpo se activan simultáneamente, generando una estimulación cerebral aún más completa. Es como si cada elemento sumara una capa más de claridad y equilibrio en la mente. Como mencionabas hace un momento, Inohara, todo este trabajo de activación puede potenciarse todavía más cuando somos conscientes de los errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta, porque a veces no es el ejercicio lo que falla, sino la forma en que se practica. Y el primero, John, es precisamente la velocidad. Muchas personas creen que si hacen los movimientos rápido avanzarán más, pero la neurociencia nos dice lo contrario. Cuando aceleramos, el cerebro interpreta ese ritmo como estrés, activa mecanismos de alerta y reduce su capacidad de integración. Por eso insistimos tanto en la lentitud, porque es ahí donde aparece la verdadera conexión interna. Totalmente de acuerdo, Inohara, y es curioso cómo al ralentizar el gesto se despierta una sensibilidad que había estado dormida. La lentitud permite sentir el músculo, percibir la respiración, notar el recorrido del movimiento. Y esa conciencia transforma un ejercicio de 10 segundos en un mensaje directo al sistema nervioso: estoy aquí, atento, preparado para aprender. Lo que también me parece crucial destacar es el segundo error, el de forzar el cuerpo. Muchos adultos mayores crecieron con la idea de que si no duele, no sirve, y eso los conduce a tensar el cuello, estirar demasiado la lengua o intentar abrir los dedos de los pies más allá de lo natural. Pero, como bien dice siempre, Inohara, el dolor no es progreso, es el cuerpo pidiendo que retrocedamos. Exacto, John. El cerebro se bloquea cuando percibe dolor. La circulación disminuye, el tono muscular se vuelve defensivo y las señales nerviosas pierden eficacia. En cambio, cuando el movimiento es suave y respetuoso, el cerebro interpreta que la experiencia es segura y permite que la conexión neuromotora se fortalezca. La suavidad, y no la fuerza, es lo que despierta la plasticidad cerebral. Y eso nos lleva al tercer error, quizá el más frecuente y el que más limita los resultados: la falta de constancia. Muchas personas practican un día con entusiasmo, luego se saltan 3, vuelven una semana después y se sorprenden de no notar cambios. Pero el cerebro es como una orquesta, Inohara, necesita repetición diaria para afinar sus circuitos. No se trata de intensidad, sino de presencia cotidiana. Así es, John, y por eso proponemos siempre las microrutinas. Hacer los ejercicios al despertar, después de beber agua o antes de cepillarse los dientes. Asociar el movimiento con un hábito ya instalado convierte la práctica en algo automático y accesible. Incluso un minuto al día puede generar cambios profundos cuando se repite con regularidad. Algo que siempre remarco, Inohara, es cómo la constancia fortalece la confianza. Cuando la persona siente que puede sostener un hábito, aunque sea breve, el cerebro interpreta esa estabilidad como un estímulo positivo que genera motivación. Y esa motivación no solo mejora la práctica, sino también el estado emocional general. Exactamente, John. La regularidad crea un círculo virtuoso: claridad mental, mejor coordinación, sensación de control y un bienestar que se acumula capa por capa. Y lo extraordinario es que no dependemos de ejercicios complejos. Basta con mover los dedos de los pies, la lengua o el cuello por unos segundos diarios. Lo importante es que cada uno de esos gestos se haga con intención consciente. Cuando sentimos el suelo bajo los pies, el alargamiento leve del cuello o la presión suave de la lengua contra el paladar, enviamos señales directas al cerebro que despiertan rutas neuronales que estaban inactivas. Ese es el principio que sostiene esta práctica, John: la presencia.
Y conforme avancemos, veremos cómo estos fundamentos permiten integrar movimientos más amplios que activan simultáneamente distintas áreas del cerebro, creando un entrenamiento completo en menos de un minuto. Como decías hace un instante, Inohara, cuando comprendemos la importancia de la presencia y la constancia, podemos llevar estos ejercicios a un nivel de integración que vuelve la estimulación cerebral aún más completa. Y uno de los métodos más interesantes, John, es combinar varios movimientos breves en una secuencia de un minuto, porque así activamos distintas áreas del cerebro de forma simultánea. Lo que me parece más fascinante es que cada zona responde como si se encendieran luces en habitaciones diferentes. Los pies estimulan el cerebelo, la lengua activa rutas asociadas al lenguaje, el cuello favorece la oxigenación cerebral y las orejas despiertan el tronco encefálico y el sistema vestibular. Exactamente, Inohara, y cuando esos estímulos coinciden en un breve intervalo, la mente recibe una señal múltiple que potencia la claridad, la coordinación y la memoria. Por eso sugerimos comenzar sentados, con la espalda recta y la respiración suave, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de atención receptiva. Entonces, durante 10 segundos, se levantan los dedos de los pies, se presionan suavemente contra el suelo o se abren como una flor, despertando la conexión con el equilibrio. Luego añadimos el movimiento del cuello, girando lentamente hacia un lado, regresando al centro y repitiendo hacia el otro, sintiendo cómo se libera la tensión que a menudo impide que la mente fluya con naturalidad. Después se integra la lengua, extendiéndola, moviéndola hacia los lados o presionándola contra el paladar, enviando un estímulo directo a áreas profundas que sostienen la memoria de trabajo. Ese gesto tan breve despierta circuitos que llevaban tiempo dormidos. Así es, John, y a eso podemos sumar un estímulo auditivo, como tararear una melodía suave mientras se mueven las manos o se giran las muñecas. Esta combinación activa el lóbulo temporal y la corteza prefrontal, creando un puente entre movimiento, sonido y memoria. La integración sensorial es una de las herramientas más potentes que tenemos para favorecer el envejecimiento cognitivo saludable. Y mientras le explicas, Inohara, pienso en lo liberador que resulta para muchas personas descubrir que no necesitan largas sesiones ni rutinas intensas para sentir un cambio real. Cuando se trabaja con intención, un minuto puede ser suficiente para despertar rutas nerviosas que permanecían pasivas. Lo que buscamos es que cada gesto, aunque pequeño, envíe al cerebro el mensaje de que seguimos cultivando su vitalidad. Exactamente, John, y es importante recordar que estos ejercicios nunca deben provocar dolor. La suavidad es la clave porque permite que el sistema nervioso reciba la señal sin bloquearse. Y al repetir esta práctica diariamente, incluso con movimientos mínimos, el cuerpo aprende a coordinar mejor sus respuestas, mientras la mente se vuelve más clara y estable. Y algo que siempre destacas, Inohara, es que esta rutina no depende de la perfección. Algunas personas moverán menos los dedos, otras tendrán menos movilidad en el cuello o sentirán cierta rigidez al principio. Pero lo relevante no es la amplitud, sino la intención consciente. El cerebro responde al gesto, no al grado de ejecución. Ese principio, John, es la base de la neuroplasticidad. Pequeñas señales repetidas generan cambios profundos con el tiempo. Y cuando esas señales integran movimiento, respiración y atención, el impacto se multiplica. Por eso muchas personas describen que, al cabo de unos días, la memoria se vuelve más accesible, la concentración más estable y la sensación de bienestar más constante. Y lo maravilloso, Inohara, es que esta práctica puede realizarse en cualquier momento del día, al despertar, antes de dormir o durante una pausa breve. Cuando la rutina se vuelve parte natural de la vida diaria, el cerebro comienza a anticipar estos momentos de cuidado y responde con mayor facilidad. Esa anticipación crea un ciclo de beneficio continuo. Así es, John, y creo que al cerrar esta hoja podemos dejar abierta la invitación a seguir explorando nuevas formas de activar la mente a través del cuerpo. Hay variaciones, combinaciones y gestos adicionales que pueden profundizar aún más esta conexión, y poco a poco podremos ir compartiéndolas para que cada persona encuentre el ritmo que mejor se adapte a su bienestar.